Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otro curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Un curso para nivel básico, aunque no es tan básico. Este curso que hemos llamado Nociones Básicas de la Biblia. Un curso cuyo objetivo es, sobre todo, acercar a aquellas personas que no han tenido la experiencia de una lectura bíblica o que están comenzando con su lectura bíblica para ofrecerles herramientas de apoyo de tal manera que su lectura pues obviamente pueda ser más efectiva. Si usted nunca ha abierto una Biblia, es la primera vez que tiene una Biblia en sus manos o quiere comenzar a leer su Biblia, bueno, creo que este curso podrá ser de gran bendición, pero también es un curso que cualquier persona que ya tenga el hábito de leer la Biblia, pues podrá enriquecer también un poco su ejercicio de lectura bíblica. ¿Por qué? Porque veremos también algunas estrategias de estudio bíblico. Y bueno, pues esperamos que este curso que desarrollaremos en 12 sesiones, pues sea de mucha bendición para esta maravillosa experiencia de la lectura bíblica, porque leer la Biblia es conversar con Dios. Dos maneras en las cuales nosotros nos acercamos a Dios, pues sería obviamente el orar, pero también leer la Biblia. Digamos que la oración es la manera en cómo yo me dirijo a Dios, pero la lectura bíblica, usted lo descubrirá, es la manera en cómo Dios se dirige a usted. Así que si bien le parece, vamos a iniciar con una breve oración y arrancamos con nuestro curso de nociones básicas de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por, Padre, la emoción de iniciar este nuevo curso, sabiendo que vamos de tu mano, mi Dios. Ayúdanos en el desarrollo de este curso, Señor, a aprender de tu palabra, el cómo acercarnos a tu palabra, desde la preparación de nuestro corazón hasta el uso de herramientas que nos permitan ser más efectivos, Padre, en la lectura y en el estudio de tu palabra. No lo queremos hacer si tú no nos llevas de tu mano. Padre, no es lo que diga yo, Señor, es lo que tú has establecido en tu propia palabra. Y en eso queremos desarrollar este curso. Ayúdanos, Padre, a llevar este curso hasta el término, mi Dios, colmados de bendición, de tu bendición. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos entonces a lo que es nuestro curso. Le quiero presentar aquí lo que serían las 12 sesiones. Está viendo usted aquí las 12 sesiones que serían el plan de nuestro curso, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo le he desarrollado aquí los 12 temas. El día de hoy estamos iniciando con la sesión 1, que es el cómo leer la Biblia, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a otros, a libros, a distintos libros o programas de lectura bíblica, normalmente se inicia por lo que sería el segundo o el tercer punto que estoy presentando aquí, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Yo lo quise hacer de una manera diferente. Como Escuela de Desarrollo Cristiano lo hemos querido hacer de una manera diferente porque obviamente detectamos la necesidad en muchos de primero saber cómo desenvolverse en la Biblia, cómo desenvolverse a través de sus páginas, ¿no? Entonces hemos decidido primero el estudiar cómo leer la Biblia, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando yo tengo aquí una Biblia en mis manos? ¿No? ¿Cómo poder moverme a través de ella? Y una vez que ya tengamos un poquito de estabilidad, entonces, ahora sí, podremos meditar un poquito en su contenido y sobre todo en su esencia, en el qué es la Biblia, ¿no? Es así que nosotros iremos trabajando, bueno, las estrategias de lectura, ¿no? Hablaremos acerca de lo que es la metanarrativa de la Biblia, es decir, la Biblia, este conjunto, tenemos que verlo así, es un conjunto de muchos libros escritos en distintas épocas, sobre eso ahondaremos después, ¿no? Pero tenemos que entender que en realidad la Biblia, que a nosotros nos venden como un solo libro, tenemos que entender que es una colección de varios libros.
escritos en distintas épocas. Por lo tanto, cada libro lleva una narrativa, lleva una trama. Pero tenemos que entender que la Biblia en su conjunto es una metanarrativa. Y eso lo veremos en la sesión 2 de qué trata la Biblia, de qué trata esta metanarrativa. Después veremos las razones del por qué debemos leer la Biblia, por qué es importante leer la Biblia, y hablaremos un poco acerca de principios básicos en la Biblia, como es su inspiración divina, como es su inerrancia y como es su autoridad. No lo veremos muy a fondo porque en realidad la materia es compleja. Tendríamos que estudiar, hacer aquí un curso de bibliología, ¿no?, de doctrina de la Biblia, para poder determinar y demostrar la inspiración divina, la inerrancia, la autoridad de las Escrituras. Nosotros haremos un bosquejo muy breve, ¿no? Y obviamente eso dará como resultado la respuesta a por qué confiar en la Biblia, por qué yo puedo confiar en la Biblia, y vendrá la demostración de que la Biblia es la palabra de Dios, que como usted ve lo estudiaremos en 2 sesiones. Después veremos un poquito el contexto histórico, cómo es que la Biblia se formó, ¿no?, cómo es que se determinó el canon de los libros, quién lo eligió y por qué se eligió, ¿no? Y también la veracidad de la Biblia, ¿no? ¿Por qué sabemos que la Biblia es veraz? Bueno, un poco porque es la palabra de Dios, pero también veremos que en la historia se fueron gestando documentos, se fueron gestando testimonios que avalan a la Biblia como un documento de confianza, ¿no? Y cerraremos el curso también ya con algunas herramientas de corte más práctico, como es las versiones bíblicas. Hablaremos un poco acerca de las versiones bíblicas, ¿no? Esta es una pregunta que muchas personas hacen, ¿no? Hermano, ¿qué versión me recomienda? Quiero comprar una Biblia, ¿qué versión me recomienda, no? O hermano, ¿qué traducción me recomienda, etcétera? Bueno, eso lo veremos ahí por la sesión 10, la 10ª sesión, ¿no? Y también veremos otros recursos fuera de la Biblia que, ojo, no sustituyen a la Biblia, pero sí la complementan, como es el uso de las concordancias, como es el uso de los comentarios bíblicos, como es el uso de diccionarios o enciclopedias bíblicas, que también enriquecen mucho nuestra lectura bíblica, ¿no? Y bueno, también veremos, le decía yo, algunas herramientas, ¿no?, para ya no solamente quedarnos en el ámbito de la mera lectura bíblica, sino de iniciar nuestro camino hacia un estudio profundo de la Biblia. Entonces veremos algunas técnicas de estudio para ya ahondar un poquito más en la Biblia. Lo importante es que usted se acerque a la Biblia. Usted lo puede hacer desde la mera lectura, ¿no? Pero también podrá hacerlo ya desde el estudio de la palabra, donde veremos algunos métodos, como es el método devocional, como es el método temático, como es, por ejemplo, el método biográfico, el método tópico, etcétera, ¿no? Y también algunos principios muy, muy básicos, lo veremos muy básico en cuanto a interpretación, porque en realidad el área de la interpretación bíblica es profunda. Tendríamos que desarrollar aquí un curso de hermenéutica, que es la encargada de estudiar a fondo la interpretación bíblica, ¿no? En general, este es el panorama de este curso, que créame, es muy interesante, y aunque ya vemos muchos que pues ya tenemos un largo rato estudiando la Biblia, es un curso que no tiene desperdicio, y que yo en lo personal agradezco a Dios esta oportunidad de poderlo dar, porque a mí también me sirve como repaso, aunque en realidad también voy aprendiendo muchas cosas, y la verdad es de mucha bendición. Si usted ya tiene un estudio bíblico, y si usted ya tiene el hábito de la lectura bíblica, aún así le invito a tomar este curso, ¿no? Porque créame que será de mucha bendición. También presentarle el material, ¿no? En realidad el curso lo he armado con muchas fuentes en cuanto a bibliografía, pero
Si usted quiere seguir como alguna fuente base, casi todo el material lo he trabajado desde este documento, este libro de José Silva Delgado, que es el libro Siempre Nuevo, ¿no? La realidad es que en el mercado hay muchos libros para comenzar a leer la Biblia, libros muy buenos, ¿no? Pero bueno, yo he decidido tomar este como base, pero si usted encuentra otro, créame que será de mucha bendición. ¿Por qué? Porque le repito, yo he tomado también de varios libros, por ahí tengo algunos libros del CETECA, del Seminario Teológico Centroamericano, por ahí tengo también algunos libros, por ejemplo, de Editorial CLIE, ¿no? Que tiene muy buenos libros acerca de cómo iniciarse en la Biblia, en fin, ¿no? Pero bueno, pues yo sé que muchos estudiantes les gusta como basarse en algún libro en particular. He decidido tomar la mayoría de los textos de este libro, ¿no? Y créanme que será de bendición. El otro libro que también nos servirá de apoyo es este libro de Rick Warren, este pastor muy conocido por esta obra, Una vida con propósito, un libro también maravilloso. Bueno, Rick Warren nos regala también este libro muy hermoso que es Métodos de Estudio Bíblico Personal. De aquí tomaremos algunas pautas también para ir enriqueciendo nuestro curso, ¿no? Son dos libros, ambos libros que le estoy presentando son de Editorial Vida, ¿no? Son libros económicos, la realidad es que son libros económicos, pero créame que nada despreciables. Pero le repito, usted puede ocupar, si usted encuentra en el mercado algún otro libro, está por ejemplo la guía Holman, que es excelente también. Está pues comentarios bíblicos, hay muchos, pero hay uno muy bueno, la verdad no recuerdo el nombre, pero de tarea se me queda presentarlo, que es, lo edita Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Que es un estudio panorámico de toda la Biblia. En fin, le repito, no, aquí me puedo estar horas hablando y hablando de libros y de comentarios, ¿no? Pero creo que estos dos serán una muy buena herramienta, y la ventaja es que son libros que circulan en el mercado, no estamos trabajando con libros descontinuados, ¿no? De hecho, Rick Warren, este libro tendrá menos de 10 años que se publicó, es actual. El de José Silva sí es un poquito más viejito, pero aún así es un libro que Editorial Vida sigue editando, ¿no? Y bueno, pues hecha ya esta presentación, ya tenemos el objetivo de la clase. El objetivo de la clase, que es, lo había yo comentado ahorita que iniciamos la sesión, pues realmente acercarnos a una efectividad, a ser más efectivos en la lectura bíblica, ¿no? No vamos a profundizar en la teología de la Biblia, no es nuestro cometido, ¿no? No es una clase de bibliología. No vamos a profundizar en la interpretación bíblica, no es hermenéutica, ¿no? Pero sí vamos a desarrollar una habilidad efectiva en la lectura bíblica. Si me lo permite, entonces esto sería más bien como un taller, ¿no? No me atrevo a mencionar como tal, a presentar la clase tal como un taller, porque en realidad no tenemos la interacción directa, ¿no? Como para estar haciendo ejercicios y estarlo supervisando, pero verá que sí tendremos aquí algunos ejercicios, ¿no? Habrá algunas tareas. Usted puede presentar esas tareas, por ejemplo, con su líder ministerial. Si es que algún líder ministerial le ha pedido capacitación, usted podrá presentar las tareas de este curso a su líder ministerial, ¿no? Que le podrá ir supervisando, y él podrá ir viendo, pues obviamente, su desarrollo de este curso y también su crecimiento personal y ministerial, ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo del curso, ser más eficaces en la lectura bíblica. Ya tenemos aquí toda la temática, todo el temario, ¿no? Ya tenemos las fuentes bibliográficas que le acabo de presentar. Y bueno, pues arranquemos entonces con lo que es ya de lleno nuestro tema de cómo leer la Biblia, ¿no? Y para esto tendríamos que entender las divisiones en la Biblia, ¿no?
Le repito, le decía yo al inicio, la Biblia que a mí me venden, aquí tengo esta Biblia es de mi esposa. Esta es una Biblia que yo le regalé a mi esposa, que viene con un margen amplio, no sé si se alcance a ver en la imagen, hay un margen amplio donde se pueden hacer anotaciones, y es una Biblia que tiene aquí unos dibujos, ¿no? Donde la persona puede colorear. Mi esposa, ella es una mujer que a mí cada vez me asombra por su inteligencia. Y algo que veo en ella es que, por ejemplo, está escuchando un estudio bíblico, una predicación, y de repente empieza a colorear, ¿no? Y uno pensaría, esta chica está muy, muy distraída dibujando, pero es la manera en la cual ella se concentra. Y bueno, para los que nos dedicamos a la docencia, sabemos que muchas personas operan mejor cognitivamente, ¿no? Cuando de repente están dibujando, pero en realidad te están poniendo más atención que muchos que te están observando, ¿no? Entonces, en este caso, esta Biblia que se puede ir coloreando y que tiene este margen. Aquí, por ejemplo, mi esposa hizo una anotación de sus estudios, ¿no? Que puede subrayar, etcétera. Pues esta es una Biblia que nosotros compramos como un solo libro, pero que en realidad es un conjunto de libros, y entonces hay divisiones. Hoy hablaremos de las divisiones generales y durante el curso iremos estudiando divisiones particulares, ¿no? Entonces, estas divisiones tenemos que entender que algunas son naturales, ¿no? Hay divisiones que son naturales, es decir, que estuvieron dentro del propósito de los escritores. Algunas son artificiales. Estas divisiones no fueron parte del plan del autor, del escritor bíblico, sino que fueron divisiones que hicieron estudiosos o teólogos, ¿no? Posteriormente. Por ejemplo, obviamente, si le digo que este es un conjunto de libros, entonces los libros son divisiones naturales. Pero cuando estudiemos la Biblia vamos a encontrarnos con que cada libro está dividido en capítulos y versículos, y bueno, estos capítulos y estos versículos en realidad fueron divisiones posteriores que se hicieron mucho después de que los escritores pues registraran los libros, los escritos bíblicos, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que en algunos sí hubo esta división, o sea, hubo autores que sí escribieron, digamos, en capítulos. Se me viene a la mente el ejemplo del Salmo 119, donde el salmista escribe en pequeños fragmentos y cada fragmento es representado por una letra del alfabeto hebreo, ¿no? Es así entonces que podemos decir que el Salmo 119 está dividido en pequeños capítulos o porciones que sí fueron parte del plan del autor del Salmo 119, que es David, ¿no? Pero, por ejemplo, donde no hay esas divisiones en capítulos y que fueron puestas posteriormente, pues el ejemplo más claro son las cartas de Pablo. Pablo escribe cartas a las iglesias que formarán parte de los libros del Nuevo Testamento, y en realidad, pues cuando usted le escribe una carta a un amigo, usted no separa su carta en capítulos ni titula esos capítulos, usted simplemente desarrolla el cuerpo de la carta, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que sería una división artificial. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos que ver que, primero que nada, nos acercamos a dos grandes divisiones, dos grandes secciones. Y estas secciones se llaman testamento, ¿no? Y entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entonces, para poder movernos efectivamente en la Biblia, tenemos que empezar a entender un poco los números en la Biblia, ¿no? No estoy hablando de algo místico, ni que vamos a desarrollar aquí una doctrina de numerología, como de repente muchos quieren manejar. No, simplemente números para ser más prácticos, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar es que el Antiguo Testamento es una colección de 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento es una colección de 27 libros, ¿no? Hay una división, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. De hecho, si usted tiene ahí su Biblia, está trabajando con su Biblia, de repente usted abre su Biblia en las primeras páginas, y antes de que arranque el primer libro, que es Génesis,
viene la presentación de la página del Antiguo Testamento. Es como la gran sección, ¿no? Y si usted recorre su Biblia un poquito más allá de la mitad, porque obviamente el Antiguo Testamento es más extenso que el Nuevo Testamento, ¿no? Antes de llegar a lo que sería el primer libro del Nuevo Testamento, que estaríamos hablando del Evangelio de Mateo, ¿no? Pues nuevamente se va a encontrar con una página, en este caso aquí se tiene, no se ve porque las letras en esta versión están muy claritas, precisamente porque son para que la persona las coloree, pero aquí está la presentación de la página del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces esas son las dos grandes secciones. Le repito, en cuanto al tamaño, pues obviamente el Nuevo Testamento es mucho más pequeño, porque este solamente contiene 27 libros. Son 27 libros en el Nuevo Testamento, junto a los 39 que se tienen en el Antiguo Testamento. Voy a tratar de ser más gráfico. Toda esta sección de la Biblia es el Antiguo Testamento, y esta sección, como usted puede ver, es más pequeña, es el Nuevo Testamento. Aquí tengo 39 libros, aquí tengo 27 libros. Uno diría, oye, pero aún así es demasiada la división, ¿no? Es demasiada la diferencia, perdón. Sí, es que de estos 27 libros del Nuevo Testamento hay que tomar en cuenta que la gran mayoría son cartas, ¿no? Entonces las cartas en realidad son más breves, mientras que en el Antiguo Testamento son verdaderos libros, ¿no? O sea, hay verdaderos tratados o registros históricos donde obviamente el volumen es mucho mayor, ¿no? Bueno, hablemos un poquito acerca de esto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En realidad es una traducción, pues digámoslo así, muy posterior, esto de testamento, ¿no? Porque la palabra original que se usa es en hebreo berit, o en griego diateke, ¿no? Y significan pacto o convenio. Ambas palabras quieren decir pacto o convenio, ¿no? Lo que pasa es que cuando vino la traducción al latín de la Biblia, el primero que la hace es Jerónimo con su Vulgata Latina, ¿no? El primero que la hace en forma, porque ya había intentos de haber traducido la Biblia al latín, ¿no? Pero quien lo hace formalmente por primera vez es Jerónimo con su Vulgata Latina. Bueno, pues obviamente ellos traducen estas palabras verit o diateque como testamentum, ¿no? En latín. Y entonces nuestras primeras traducciones al español que proceden del latín, pues lo tradujeron como testamento. Pero si tratamos de ser un poquito más piquis, ¿no? Más quisquillosos, bueno, pues la palabra correcta sería el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no? Sin embargo, ambas palabras son correctas. Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, ambas palabras son correctas, ¿no? Si hablamos de testamento y nos vamos a lo que establece la Real Academia de la Lengua Española, la palabra testamento se refiere a esta declaración que una persona hace como última voluntad, ¿no? Por la que va a disponer sus bienes o decisiones, ¿no? O asuntos después de que muera, ¿no? Y si lo analizamos, intervienen aquí 3 elementos básicos, aunque se desarrollan en 5, ¿no? Que sería un benefactor, ¿no? Que sería el que está heredando, ¿no? El que está dejando los bienes. Obviamente hay un beneficiario, quien recibe la herencia es el heredero, ¿no? Y una condición, ¿no? Los términos en los que se va a establecer este ejercicio del testamento, ¿no? Y bueno, yo le agregué aquí estos otros 2 puntos que son de un corte, digamos, más jurídico, ¿no? Que sería el medio, ¿no? Que pues obviamente pues interviene la muerte de la persona, ¿no? Recuerde, estamos hablando de un testamento, ¿no? No es lo mismo que haya, por ejemplo, se me ocurre una donación donde yo quiero dejar un bien a una persona sin necesidad que yo muera. Entonces lo que estoy haciendo es una donación. Pero para que sea un testamento, ¿no? Es porque requiere que la posesión
de estos bienes pues se den con la muerte del primer dueño, ¿no? Bueno, yo sé que ahora se estila mucho que muchas personas ya dejan herencia antes de su muerte. En realidad, si somos muy exactos en el concepto, pues en realidad es una donación, no es un testamento, ¿no? En la tradición, el testamento tenía efecto a partir de la muerte del benefactor, ¿no? Y obviamente también tiene que haber un testigo, ¿no? Que normalmente pues se estila que sea el notario público, por ejemplo, ¿no? Si lo vemos, tomando esta analogía y la llevamos a la Biblia, pues nos encontramos que el Antiguo Testamento tiene un benefactor que es Dios, hay un beneficiario que es el pueblo de Israel, ¿no? Y donde el medio para que se dé este testamento, pues es la muerte de los animales sacrificados, ¿no? Con la condición de, los términos son que el pueblo tiene que obedecer la ley. El pueblo tiene que obedecer la ley, ¿no? Y si hay alguna falla, bueno, tiene que presentar la ofrenda de holocausto, la ofrenda mecida, la ofrenda de primicias, etcétera, ¿no? O no solamente si la persona cometió una falta a la ley, sino también si la persona quería fortalecer su relación con Dios, entonces presentaba estas ofrendas para amistarse con Dios, estas ofrendas de cereales, estas ofrendas de grano, de las primeras cosechas, los primeros frutos, ¿no? O estas ofrendas de comunión, ¿no? Donde sacrificaban un animalito para expresar la comunión con Dios, pero también para invitar a comer, sobre todo a los pobres del pueblo, ¿no? Invitarlos a comer y también tener comunión, ¿no? ¿Quién es el testigo de todo esto? La ley establecida por Dios, ley que se le entregará a Moisés ahí en el monte Sinaí, ¿no? Y entonces, digamos que en esto consiste el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede con el Nuevo Testamento? Sigue siendo el mismo benefactor, sigue siendo Dios, pero ahora el beneficiario se ha extendido y ahora es a todos, a todo el mundo. El Nuevo Testamento es para todo el mundo, no es solamente para una nación Israel, no es solamente para una nación occidental, Estados Unidos, no, es para todo el mundo. Mi hermano, también para los que viven en Arabia, también, y los que viven en China y en la India, también. Oye, pero ellos son los que más reniegan de Dios, sí, pero Dios ha extendido este testamento a todos. Nada más que tenemos que revisar la condición, ¿no? La condición es creer en Jesús como único Salvador y Señor de todo. Aquí la condición ya no es obedecer una ley. Aquí la condición es creer en Jesús como único Salvador y Señor de todo. Pareciera que la condición, perdón, es más sencilla. Pero en ambas, si usted lo observa, tanto en obedecer la ley como en creer en Jesús, son ejercicios de confianza. Confiar en la ley, confiar en Jesús. Y son ejercicios de confianza en Dios, por lo tanto, son ejercicios de fe. Ambos son ejercicios de fe, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento, el medio para que, digamos, fuera efectivo el testamento, pues es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos que buscar un testigo, pues el testigo es el Espíritu Santo, quien corrobora que se lleve a efecto este testamento. Él es el que corrobora la creencia en el corazón de las personas en Cristo Jesús como único Señor y Salvador, ¿no? Y Él es el sello. Por ahí Pablo en una de sus cartas dice que Él es las arras, ¿no? Recuerda cuando usted se casa, ¿no? Que usted entrega las arras como una garantía de que no faltará provisión en casa. Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras de la salvación, es decir, la garantía que Dios da de que no faltará salvación en todo aquel que cumpla la condición de creer en Jesús como único Señor y Salvador de todo.
Pero si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de los pactos, ¿no? Como pacto, bueno, un pacto, recuerde que es un trato entre dos partes, ¿no? Hay dos partes que se comprometen a cumplir lo que han estipulado. Pero ojo, el pacto puede ser unilateral, es decir, una de las partes establece las condiciones y aún así los dos se comprometen a cumplir lo estipulado, ¿no? O puede ser que ambas partes fijen las condiciones, ¿no? Casi siempre que escuchamos la palabra pacto, lo entendemos de manera bilateral. A dos personas están pactando porque ambas personas fijaron las condiciones, ¿no? Sin embargo, le repito, el pacto también puede ser unilateral. En este caso, Dios es el que fija las condiciones, y sin embargo, el hombre puede tomar la decisión de cumplir con lo estipulado por Dios o no hacerlo, ¿no? El ejemplo es muy sencillo. Un ejemplo de pacto unilateral es el que tenemos en las escuelas, ¿no? Donde yo me inscribo a una clase, yo me presento a la clase y el maestro empieza a presentar, por ejemplo, los criterios de evaluación, el contenido de la materia, el objetivo de la materia, ¿no? Y las normas en el salón de clase, por ejemplo, el tiempo de tolerancia para llegar a la clase, qué va a suceder con la entrega de tareas, si entrego mi tarea fuera de tiempo, si me va a ser aceptada, con menor calificación, si de plano no me va a ser aceptada, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí el maestro no me está pidiendo una negociación, no me dice, mira, si no entregas la tarea a tiempo no te la recibo, o tú qué piensas, ¿no? No, él está fijando, él está estipulando las normas y en mí quedará el pactarlo, es decir, el decidir, pues sí tomo la materia o mejor no, ¿no? Me pasa mucho, yo por ejemplo que doy clases, de repente presento mi materia ahí en la escuela de música, ¿no? Yo atiendo a los muchachos de prepa y de universidad, ¿no? Y entonces muchos de ellos están estudiando la prepa en sus escuelas o muchos de ellos están estudiando su carrera en la universidad y cuando yo presento, por ejemplo, el horario, muchos se acercan y, oiga, profe, es que a mí en la universidad me pusieron clase los viernes a esta hora con usted, ¿qué hago? Pues mira, aquí está lo estipulado, ¿no? Es lo que ha establecido la escuela para la cual trabajo y yo lo que te sugiero es o te cambias de turno en esta escuela o pides en tu universidad un cambio de horario porque no hay negociación, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, cambian su horario en la universidad y entonces, el profe, ¿sabe que sí voy a tomar su materia? Muchos dicen, no, para mí es difícil, mejor la voy a cambiar de turno o mejor la voy a dar de baja y la tomaré después. Y entonces estamos llegando a un pacto, aunque el pacto fue unilateral, ¿no? Los elementos del pacto, hay un beneficio, ¿no? Lo que ambas partes obtienen, pero también hay una condición, lo que ambas partes deben de hacer. Hay un medio, ¿no? Un acto que detona el pacto. Este es muy parecido al testamento, ¿no? Hay una certificación, lo que va a dar legalidad al pacto. Es un poquito parecido al testimonio en el testamento, pero ojo, pactos y testamentos son cosas diferentes, ¿no? Y obviamente el pacto tiene un resultado. Tiene que haber un resultado de lo que ambas partes se comprometieron y de lo que ambas partes tenían que hacer, ¿no? Si lo hicieron o no lo hicieron, pues obviamente vendrá un resultado. Es así entonces que, por ejemplo, al hablar del antiguo pacto, pues el beneficio para el pueblo de Israel era obtener la libertad de la esclavitud, ¿no? No solamente de la esclavitud en Egipto, con esta famosa historia que hemos visto hasta en esta película de los 10 mandamientos, ¿no? Donde vemos a Moisés que saca a los hebreos de Egipto, sino que el pacto va más allá, porque yo le estoy hablando apenas de un libro del Antiguo Testamento, que es el Éxodo, ¿no? Pero Israel se verá envuelto constantemente en amenazas de pueblos opresores, ¿no? Y entonces Dios lo que le está pactando con Israel es que él no permitirá que sean esclavos, ¿no?
también el beneficio es que serán una nación, porque es un pueblo que en sus orígenes, si lo vemos desde el Génesis, en sus orígenes es un pueblo errante, es un pueblo nómada, ¿no? Y entonces Dios pacta con el pueblo y les dice, a ver, yo les voy a hacer un pueblo libre, pero no solamente libre, sino que les daré una porción de tierra, lo que entendemos como la tierra prometida, en la cual ustedes se establezcan y empiecen a generar un sistema político, un sistema económico, un sistema social estable y puedan ser una nación con identidad, ¿no? Que no sean unos simples beduinos ahí vagando por el desierto, sino que tengan una identidad como nación. La condición, pues obviamente, obedecer la ley, ¿no? Leyes morales, leyes espirituales, leyes cívicas, leyes higiénicas y obviamente leyes rituales. El medio, le decía yo, muy parecido al del testamento, la muerte de los primogénitos de Egipto. Ahí vamos a ver cómo Dios logrará la libertad de los hebreos a través de un castigo para Egipto que no quiere dejar no quiere dejar en libertad a Israel, no quiere dejar de oprimir al pueblo hebreo, pese a que Dios negoció con Faraón y con todo el cuerpo de gobierno de Egipto, ¿no? Y obviamente, tendrá que ser con la muerte de los primogénitos que se logre liberar a Israel. Y por otro lado, Israel tendrá que estar ofreciendo sacrificio, ¿no? Y no solamente estoy hablando de sacrificio en cuanto a matar animalitos, ¿no? Sino también de presentar, por ejemplo, la primer cosecha de las temporadas, ¿no? Prácticamente en el pueblo de Israel eran dos temporadas grandes. La primera de ellas en la primavera, que era la temporada de los granos, ¿no? Y luego la del otoño, que era la temporada de los frutos. Y bueno, pues el israelita debía de presentar estas ofrendas, ¿no? Como una manera de responder también al pacto, ¿no? Y la certificación, lo que daba legalidad al pacto, era la ley establecida primero en las tablas que le fueron entregadas a Moisés y que después fueron registradas en un rollo, ¿no? Lo que conocemos como el libro de la ley, ¿no? Que más puntualmente se ve en un libro del Antiguo Testamento que es el Deuteronomio. ¿Cuál fue el resultado del pacto? Porque le repito, todo pacto tiene un resultado, pues el resultado fue que el pueblo fracasó. ¿Por qué? Porque el pueblo se va a entregar a la idolatría y no solamente eso, ¿no? Sino que después va a terminar amando más a la ley que a Dios. Y va a cumplir la ley por un amor a la ley y se va a olvidar de Dios. Y entonces hay que hacer el sacrificio de tal manera, porque si no se hace de tal manera, estás fuera de la ley. Y se les olvidó que el motivo del sacrificio era acercarse a Dios, ¿no? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que va a ser el choque muy común entre Jesús y los fariseos, porque los fariseos siguen enfrascados en la ley. Oye, no puedes sanar a ese hombre porque hoy es sábado y en los sábados no se debe de trabajar, lo establece la ley. Y Jesús les hace la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Sanar a un hombre o guardar el sábado? Y les está haciendo ver este legalismo y esta idolatría donde amaron más otras cosas que a Dios mismo. Si hablamos del pacto en el Nuevo Testamento o el nuevo pacto, el beneficio es obtener la libertad del pecado. Aquí ya no estamos hablando de una libertad de ciertos pueblos, es la libertad del pecado. Y lo mismo, recuerde, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto está abierto para todos, ¿no? Entonces no se trata de que como mexicanos tengamos libertad y no seamos esclavos de Estados Unidos o de China o qué sé yo. No, no, no. Aquí estamos hablando de obtener una libertad del pecado. De ahí que era muy significativo que, por ejemplo, en el Imperio Romano, con la persecución de los cristianos, les llamaba la atención que pese a que eran esclavizados, muchos de ellos mostraban una vida de gozo.
Y cuando se acercaban para saber cuál era el motivo del gozo si estaban siendo esclavos, es que ellos ya se sabían al menos libres de pecado, ¿no? El otro beneficio, pues obviamente muy importante, el ser hechos hijos de Dios, ¿no? Esto a través de Cristo Jesús, lo veremos ahí en el medio, y el obtener la vida eterna. El nuevo pacto es aquel donde el beneficio que tenemos es ya no morir e ir al juicio, a la condenación, al juicio del infierno, sino tener vida y vida eterna. La condición, aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador por medio de la fe. Ojo con lo que estamos mencionando acá. No estamos diciendo que la condición sea que pertenezcas a una iglesia y que asistas a la iglesia y que te vistas de traje, corbata, vestido, y que hables de cierta manera, ¿no? Como muchos han tratado de interpretar la condición. Si quieres ser un buen cristiano y quieres tener vida eterna, tienes que usar camisa, corbata, calcetines, zapatos, traje, etcétera, y estar bien peinadito y estar puntualito en la iglesia, cantando con tus manitas levantadas, porque así serás salvo. Y eso es lo que muchos han tratado de compartirle a otros. Y por eso es que tenemos a muchas personas que con todo respeto aborrecen la iglesia y aborrecen el cristianismo. ¿Por qué? Porque de entrada lo rechazan. Es que perdóname, pero tus rastas, tus playeras, ¿no? Tus pantalones rasgados, tu patineta, no es acepta delante de Dios. Y entonces, pues no vas a tener la salvación. Obviamente, la reacción natural de la persona es, pues quédate con tu Dios, ¿no? Sin embargo, esa no es la condición. No importa si tienes rastas, si estás pelón, si tienes tatuajes, si tienes la playera rasgada, la playera de rock. No importa. No importa si por alguna situación has fracasado en tu matrimonio, te has divorciado, te has peleado con tus hijos, se ha separado tu hogar, etc. Eso no afecta la condición para que tú te acerques a Dios y obtengas estos beneficios. Tú puedes aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador por medio de la fe. Y el primero que no te va a dar la espalda ante cualquiera de estas situaciones que te acabo de mencionar es el mismo Dios. ¿Has perdido algo importante en tu vida? ¿Has fallado en algo en tu vida que te ha dolido? Dios quiere ser parte de eso y te quiere ayudar en eso. Entonces, no podemos poner otra condición en este pacto que no sea la que hemos mencionado. El medio, pues, es la muerte de Jesús en la cruz. Es este medio por el cual este pacto adquiere efectividad, ¿no? ¿Qué lo certifica? La sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados y que nos hace obtener los beneficios. Y el resultado es para aquel que lo hace, novedad de vida, tu vida cambia. Perdóname, si vas a la iglesia y tu vida no ha cambiado, creo que no has cumplido la parte del pacto, ¿no? Hay vida abundante, y cuando digo vida abundante no quiere decir que vas a tener coche nuevo y una mansión. No, vida abundante significa que estarás libre de amarguras, libre de ira, de resentimientos, de celos, etcétera, libre de vicios, libre de muchas cosas. ¿Por qué? Porque has encontrado un motivo de vida, ¿no? Y obviamente vida eterna. No pasarás por la condenación del infierno. ¿Por qué? Porque has aceptado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Cuál es la relación entre ambos testamentos? Bueno, es importante que entendamos que no se trata de dos cosas totalmente separadas, sino que ambas están relacionadas. De hecho, esto es un error que se dio en la historia en un personaje llamado Marción y que va a generar una corriente que se llama el marcionismo, ¿no? Marción pensaba que el Antiguo Testamento era obsoleto, ¿no? Y que por lo tanto ya no tenía valor. Otros consideraban que los testamentos son contradictorios y actualmente lo hacen, ¿no? Hay quienes piensan que, por ejemplo, el Antiguo Testamento se rige bajo las obras, ¿no? Y el Nuevo Testamento se rige bajo la gracia.
la gracia de Dios, ¿no? Y en realidad, si nosotros vemos, en ambos se manifiesta tanto la gracia como también las buenas obras. En ningún caso, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, nos salvan las buenas obras. Las buenas obras no nos ganan la salvación. Lo que nos da salvación es la gracia de Dios que se observó desde el Antiguo Testamento, donde Dios en su gracia guió al pueblo hacia una ley. La gente no era salva por obedecer la ley. Era la certificación del viejo pacto, pero no determinaba su salvación. Y hoy en día, el que tú y yo nos portemos bien no es garantía de salvación. Es por la gracia de Dios. Sin embargo, tenemos que mostrar, como desde el Antiguo Testamento y hoy en día, el fruto de esa fe a través de buenas obras, ¿no? Hay quienes hablan de que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios justo y pareciera que en el Nuevo Testamento hablamos de otro Dios, de un Dios que de la noche a la mañana se convirtió o se llenó de misericordia, ¿no? De hecho, Marción hablaba de dos dioses diferentes, uno llamado Jehová, que era un Dios malo, y el Padre de Jesús, que es un Dios bueno. Y él decía que la vida consistía en que el Padre derrotara a Jehová, ¿no? Cuando en realidad los dos, Jehová y el Padre, son el mismo, ¿no? Entonces no tenemos que caer en esta trampa de pensar que estamos hablando de dos dioses diferentes en dos momentos diferentes, Antiguo y Nuevo Testamento. No, estamos hablando del mismo Dios, ¿no? Hombres y mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se tuvieron que enfrentar a la justicia de Dios, tuvieron que ser encarados con la justicia de Dios, pero también hallaron la gracia y la misericordia de Dios. De hecho, si no hubiese relación entre ambos testamentos, entonces, ¿qué caso tendría que el Nuevo Testamento, por ejemplo, haga muchas alusiones y cite muchas cosas del Antiguo Testamento si no tuviesen relación, ¿no? De hecho, vemos en el Nuevo Testamento el inicio de dos evangelios importantes como Mateo y Lucas, inician con las genealogías, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaban este punto de partida para traer el mensaje del evangelio, ¿no? Agustín de Hipona lo decía de esta manera, ¿no? El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Es por eso que ambos se fusionan, ¿no? No debemos de darle más importancia a uno ni menospreciar al otro. Los dos son muy importantes. Hablemos acerca de la división, ¿no?, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Históricamente el Antiguo Testamento fue dividido bajo un sistema hebreo, ¿no? Y lo dividía simplemente en la ley y los profetas. Eran los libros de la ley y los libros de los profetas. Ya para el siglo II a.C., el Antiguo Testamento se dividió en ley, profetas y escritos, ¿no? Algo que se conocía como el Tanaj, ¿no? Donde teníamos ahora una división de 24 libros, ¿no? Con la ley, 5 libros, los profetas anteriores y los profetas posteriores, 8 libros en total, libros poéticos, que eran 3, los rollos, que eran 5, y los históricos, que eran 3. Ya Josefo, en sus escritos, un contemporáneo de los tiempos de Jesús, él hace la división de la ley, los escritos, en donde también va a combinar Ruth con Jueces y Lamentaciones con Jeremías. ¿Por qué? Porque él va a modificar la numerología de los libros para empatarlos con las letras del alfabeto hebreo. Será con la llegada de la Septuaginta, ¿no? Un grupo de ancianos que va a traducir el texto en hebreo al griego, quienes traerán una nueva división donde los libros que originalmente eran uno solo, Samuel, Reyes y Crónicas, serán divididos en Primera de Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Esdras y Nehemías, que eran tomados como un solo libro, también serán divididos, ¿no? Y la Septuaginta cambiará el nombre de los libros. Los libros originalmente tenían otros nombres, los iremos viendo después poco a poco. La Septuaginta lo cambiará por los nombres que hoy en día conocemos y usamos, ¿no? Tomen en cuenta que el sistema hebreo se va a basar
más bien en la categoría de los escritores. El sistema hebreo lo que hizo fue catalogar la división, la clasificación de los libros de la Biblia de acuerdo a sus escritores. Por otro lado, el sistema griego lo hizo más bien basado en el contenido, en los escritos, ¿no? Va a ser la clasificación de acuerdo al contenido de los libros, mientras que el sistema hebreo lo hizo a través de la característica de sus escritores. ¿Qué sucede con el Nuevo Testamento? Bueno, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, va a ser una división de 4 secciones que serían los biográficos, con 4 libros, un libro histórico, 21 libros didácticos y un libro profético, ¿no? Después vendrá una división que podríamos decir es la actual, que se cree fue por ahí del siglo IV después de Cristo. Muchos atribuyen que fue en el concilio de Nicea, ¿no? Aunque en realidad no hay una fuente que lo sustente. Muchos le atribuyen esto a Justino Mártir y ahí en el concilio niceno. Pero en realidad esta división ya se venía manejando, ¿no? Esto es lo que conocemos como el canon de la Biblia, ¿no? Es decir, qué libros forman parte de la Biblia y cómo se clasifican. Ahorita estamos viendo simplemente la clasificación, donde tenemos 4 evangelios, un libro histórico, 13 cartas de Pablo o epístolas paulinas, 13 cartas generales, universales, 8 cartas generales y un libro que más que profético se le determina escatológico, ¿no? Porque habla de los tiempos futuros, que es el Apocalipsis. Entonces, siendo más prácticos, le pongo aquí el esquema general de la Biblia, donde usted puede ver aquí, estoy colocando todos los libros del Antiguo Testamento en su clasificación y de este lado los libros del Nuevo Testamento de acuerdo a su clasificación. Para la sesión de hoy, no es necesario que usted memorice todos los libros que conforman el Pentateuco y los libros que conforman los históricos, etc. Eso lo iremos haciendo en sesiones posteriores, ¿no? Basta con que en esta sesión usted memorice estas columnas del centro. El Antiguo Testamento está formado por el Pentateuco, los libros históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Y le pediría que solamente memorice por el momento el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo veremos después. Entonces, muy importante, memorizar que el Antiguo Testamento está formado por el Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Y le puse ahí entre paréntesis el número de libros que conforman estas secciones. No se preocupe, la numerología es muy sencilla. O es 5 o es 12, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos 5 secciones, de las cuales el Pentateuco son 5 libros, los históricos son 12 libros, los poéticos son 5 libros, los profetas mayores son 5 libros, los profetas menores 12 libros, ¿no? Está usted repitiendo esta clasificación, ¿no? Para irla memorizando. Antiguo Testamento, 5 secciones. Pentateuco 5, históricos 12. Poéticos 5, profetas mayores 5, profetas menores 12. Bien, también para irnos a algo, bueno, le presento aquí otra manera muy curiosa que me gusta mucho, esta me la encontré, y es los libros de la Biblia en forma de tabla periódica, que se me hizo formidable, ¿no? Se me hizo muy original esto. Es otra manera también de una herramienta visual para irse aprendiendo los libros de la Biblia. Pero bueno, vámonos ya a la última parte de nuestra sesión de hoy, que es el estudio propiamente del texto, ¿no? Recuerden, nuestra sesión de hoy es cómo leer la Biblia. Bueno, ya vimos que se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Ya empecé a ver la estructura del Antiguo Testamento de manera general. ¿Qué pasa cuando vamos a capítulos y versículos, ¿no? Recuerde que estas son divisiones artificiales que fueron posteriores, ¿no? Los escritores sagrados no hicieron esta división, salvo en los casos que le decía, como el Salmo 119 o como el libro de Lamentaciones, un libro escrito por Jeremías, que trata de hacer la separación de textos por medio de las letras del alfabeto hebreo. Va a ser Stephen Langton, el arzobispo de Canterbury, quien en 1227, estamos hablando del siglo XIII, va a dividir la Biblia en capítulos. Él es el que se va a tomar la libertad de
dividir los libros de la Biblia, las epístolas, etcétera, en capítulos, ¿no? Donde no había capítulos. Y Robert Stephanus va a publicar en 1555, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, un Nuevo Testamento ya dividido en versículos, ¿no? Donde el texto, los párrafos son numerados. Esos son los versículos son párrafos numerados, ¿no? Hoy en día, el texto bíblico usa, por ejemplo, lo que se conoce como bastardillas, que son estas pequeñas letras pequeñitas que van junto a la palabra, ¿no? Como referencias, donde nos dirigen a otros versículos relacionados o a notas al pie de página. Le puse aquí esta imagen donde yo sé que quizá no es muy buena la imagen, pero usted puede ver aquí, por ejemplo, el capítulo y aquí se van viendo los números de los versículos, ¿no? En este caso yo estoy en el Evangelio de Juan, es el capítulo 3 y aquí en la imagen se observa el versículo 2, versículo 3. Obviamente aquí la página no está completa, ¿no? Aquí arriba deberían de venir los demás versículos, pero aparece el versículo 15, el 16 y el 17, ¿no? Si usted logra percibirlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay junto al texto, ¿no? Unas bastardillas, estas pequeñas letras que normalmente o nos dirigen, en este caso, a la parte central o aquí abajo como notas de pie de página, ¿no? En este caso, en esta versión bíblica, ¿no? Las letras nos dirigen hacia otras citas bíblicas, ¿no? Mientras que los números nos dirigen, a anotaciones al pie de página, ¿no? Las citas bíblicas se registran con la abreviatura del nombre del libro, lo puede ver usted aquí. Aquí le puse varios ejemplos del libro de Juan o del Evangelio de Juan, ¿no? El número de capítulo, en este caso es el capítulo 3, 2 puntos suspensivos, ¿no? Y de ahí viene el número de versículos. Por ejemplo, en esta primera cita yo tengo Juan 3:16. Aquí está Juan capítulo 3, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Pero también podemos usar otros símbolos como es el guión. Por ejemplo, yo tengo Juan capítulo 3, versos 16 al 18. Tengo que leer del verso 16 hasta el 18 porque me lo indica el guión. Puedo hacer la lectura de versículos salteados. Por ejemplo, Juan capítulo 3, no versículos del 16 al 18, sino el versículo 16, el versículo 18 y el versículo 21. Esto es muy común cuando de repente yo quiero leer no todo un fragmento, sino algunos versículos que hablan sobre un tema en particular del cual yo quiero hablar, ¿no? También podemos usar el punto y coma para hablar de dos pasajes diferentes. Por ejemplo, Juan 3:16, capítulo 3, verso 16, y también del mismo libro Juan, el capítulo 13, versículo 1, discúlpenme, le di adelante acá, disculpen. No, Juan capítulo 3, versículo 16, y aparte el capítulo 13, verso 1. Sé que es aparte porque estoy usando punto y coma, ¿no? Pero también puedo leer no un versículo completo, sino una parte, la cual puedo dividir en la parte A, B o C. Por ejemplo, Juan, capítulo 3, verso 16, parte B. Estas normalmente no están indicadas, yo las deduzco. Si Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, aquí hay una primera idea, quiere decir que B se refiere a la segunda idea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, en no se pierda, aquí hay un número 2 que me está dirigiendo a el pie de página 2 que empieza a hablar del nuevo nacimiento, ¿no? En realidad es algo muy sencillo que simplemente hay que ir habituando. Y bueno, pues para terminar nuestra sesión de hoy, pues obviamente tenemos que hacer algunos ejercicios de tarea para ir practicando. Y la primera tarea que yo le pido, por favor, es que reflexione en esta pregunta. Usted lo puede desarrollar en un texto cortito, ¿no? Un texto de unas 200 palabras ahí en una página, ¿no? Que usted podrá entregar a su líder ministerial.
Pero le pediría por favor que para esta pregunta primero ore. ¿Qué espera encontrar en la Biblia? Mi hermano, quiero empezar a leer la Biblia. Ok, ¿qué esperas encontrar aquí? No es una respuesta que des de golpe, de bote pronto, ¿no? De tarea, por favor, hermano, le pido que memorice los conjuntos de libros del Antiguo Testamento, ¿no? Estos 5 conjuntos, ¿no? Y cada conjunto con su número de libros. Recuerde, el juego es entre los números 5 y 12. Y practique usted el método de referencias bíblicas. Aquí le estoy colocando 4 maneras de buscar estas citas bíblicas. Usted puede pausar el video, copiarlas o puede tomar captura de pantalla y con calma, ¿no? Posteriormente ir buscando estas 4 citas bíblicas, y en la sesión 2 revisaremos si logró encontrar las citas bíblicas de manera correcta. Usted se puede apoyar en su Biblia, porque todas las Biblias al inicio tienen obviamente pues lo que es su índice, y dentro del índice, de hecho, todas las Biblias, me atrevo a decir que todas las Biblias manejan el índice precisamente con las abreviaturas, ¿no? Es decir, si de repente usted ve la abreviatura y me dice, hermano, es que no me sé las abreviaturas, no sé cómo es esa abreviatura, no se preocupe. Normalmente los índices ya vienen con las abreviaturas, ¿no? Voy a permitir para todos ustedes mostrarlo aquí. Me voy a apoyar acá. Voy a acercar, discúlpenme por esto, pero ahí usted ve los libros de la Biblia y adelante vienen las abreviaturas y obviamente, como es el índice, pues la página donde inicia, en este caso en esta Biblia, ¿no? Entonces, pues es un ejercicio que le animo, tenga paciencia al inicio. Al inicio quizá puede ser un poquito confuso, pero después usted descubrirá que es algo realmente muy, muy sencillo, ¿no? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho su paciencia, le agradezco mucho el que me haya acompañado en esta primera sesión. Y bueno, pues le pido que medite sobre la pregunta, que haga los ejercicios de memorización y de búsqueda de versículos, y si Dios lo permite, bueno, pues nos estaremos viendo próximamente para nuestra segunda sesión. No me resta más que hacer una pequeña oración de gratitud y dar por terminada esta sesión. Así que, pues vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, mi Señor, de ser encaminados en tu palabra. Señor, queremos acercarnos a ti, qué mejor manera que a través de la Biblia, mi Dios. Padre, para aquellos que es su primera experiencia en la Biblia, mi Dios, Padre, que ellos puedan encontrar pues mucho más allá de lo que están buscando en ti, mi Dios. Y para aquellos que ya tenemos un camino recorrido en la lectura bíblica, Padre, que podamos seguir enamorándonos de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, a todos aquellos que están siguiendo este curso. Padre, que las expectativas de cada uno de ellos no solamente sea cumplida, sino que sea rebasada en ti. Te damos gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios le bendiga mucho y recuerde, lea la Biblia y entréguese a Cristo.